Yo quiero volver a repetir esto nuevamente. Aquí no estamos hablando de legalizar el consumo de la marihuana, que hoy es legal. Aquella persona que quiere consumir marihuana, la compra, la consume y nadie la está metiendo presa. Aquí estamos hablando de legalizar los cultivos, comercialización. En ese sentido, yo creo que el país tiene que hacer una reflexión. Primero, algunos dicen, senadora Aida, que a las comunidades indígenas les conviene este negocio, que a los campesinos de nuestro Cauca les conviene este negocio. Y quienes hemos visto el desarrollo del Cauca, tenemos que ver que detrás de los cultivos ilícitos llegan los grupos ilegales, que asesinan a los líderes, que reclutan a los jóvenes, que violan a las niñas. La incidencia de violencia sexual en los municipios con cultivos ilícitos en este país es 3 veces más alto. Y yo oí al señor presidente Petro diciendo, no, porque lo que va a quedar es el negocio bueno y se lo vamos a quitar a los grupos ilegales. No me hagan reír. Yo pregunto, si fuera cierto que porque usted legalice la comercialización, los mercados ilegales desaparecen, yo podría estar absolutamente de acuerdo con este proyecto. Pero yo los quiero invitar a que analicen lo que ha pasado con la minería ilegal. ¿Es legal el oro? Presidente, el oro que yo sepa es legal en todo Colombia. ¿Y por qué financia grupos ilegales? Yo creo que los colombianos no podemos perder de vista que legalizar la comercialización no va a quitarle el negocio a los grupos ilegales. Lo único que va a lograr es que para los colombianos sea absolutamente imposible combatir los recursos de los grupos ilegales. ¿Qué es lo que nos pasa con el oro ilegal, querido senador Amin? Que lo llevan, lo legalizan en las mineras y usted no tiene cómo pararlo. Y los ingresos de los grupos ilegales, por ejemplo, en el departamento del Cauca, son de casi 1 tonelada de oro al mes. Multiplique eso, senadora, con el precio del oro. Y no hay cómo controlarlo, porque todo está legalizado. Entonces yo sí quiero invitar a una discusión responsable, porque aquí todos queremos lo mejor para Colombia. Yo no vengo aquí a decir que hay unos que quieren beneficiar a los violentos, pero a mí me da la impresión de que nosotros hemos venido tomando decisiones que han beneficiado a los violentos. No es cierto que este negocio vaya a favorecer a los campesinos pobres de Colombia. Son los hijos de los campesinos pobres los que los grupos ilegales reclutan. Son los líderes de los pueblos pobres de Colombia los que la mafia asesina. Y no es cierto que porque vayamos a legalizar el comercio de las drogas, los grupos ilegales vayan a desaparecer. Lo que se va a volver imposible es distinguir cuál es la droga legal de la ilegal. Y por lo tanto usted va a terminar privilegiando los ingresos de los ilegales. Yo le pregunto, por ejemplo, al senador Barreto, en el sur del Tolima, lleno de marihuana en el futuro, ¿usted cree que los grupos ilegales salen? Todo lo contrario, los grupos ilegales se vuelven los dueños de los cultivos ilegales. Van a ser absolutamente ricos en contra del pueblo pobre de Colombia. Yo quiero hacerles una reflexión porque es que yo creo que aquí ha habido un gran error en la percepción de lo que significa estas legalizaciones. En Colombia se dijo, no, es que no se debe fumigar, no se debe erradicar, porque pobrecitos los campesinos pobres de este país que no tienen, y eso es cierto, cómo sacar sus cultivos. Pero, senadora Clara, ¿en qué municipio cocalero los problemas de pobreza se han superado? Si fuera cierto que la coca supera la pobreza, pues los municipios del Cauca, de Nariño, del Putumayo, del Catatumbo, serían los municipios más ricos de Colombia y son los más pobres, son los más violentos y son los donde la ciudadanía más sufre. Entonces no nos metamos cuentos.
Ni este proyecto elimina los grupos ilegales, ni este proyecto le soluciona la subsistencia a las familias pobres de Colombia. ¿Sabe qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto nos va a generar una imposibilidad para combatir los grupos ilegales. Porque usted no va a saber de quién es, si la marihuana es legal o no es legal. Simplemente toda la marihuana es legal. Y creer que los campesinos van a ser los dueños de los cultivos cuando las estructuras mafiosas controlan esos territorios, no es cierto, senadora Clara, no es cierto, infortunadamente. A mí me encantaría que uno a través de un papel pudiera solucionar los problemas de violencia de este país. Este es un país que le gusta creer que con una firma en un papel uno soluciona los problemas. No es verdad. Vamos a enredar la lucha contra las drogas de una manera muy significativa, pero lo que es más grave, vamos a generarle un problema muy grande a las poblaciones urbanas de este país. Yo quiero recordarles que 43% de los hogares de este país, presidente, 43% de los hogares de este país son madre cabezas de hogar. Habla de una profunda irresponsabilidad de los hombres, pero ¿sabe de qué habla? De que hay unas mujeres que les toca solas sacar adelante sus hijos. Mujeres que en su gran mayoría ganan menos de un salario mínimo, que les tocan jornadas laborales larguísimas, porque en general viven lejísimos de donde trabajan. Y son los hijos de esas madres los que se vuelven presas fáciles para quien oferta la marihuana. Dicen, no, porque vamos a poner controles. Y no hay controles para controlar el olo ilegal. No es verdad que porque uno legalice el comercio vayan a desaparecer las estructuras armadas. No es verdad que porque uno legalice el comercio vayan a desaparecer las mafias que están en los territorios. Senadora Aida, piénselo. ¿Usted cree que los cultivos de marihuana que haya en los resguardos indígenas van a ser de los indígenas y que los grupos ilegales no van a llegar a controlarlos? Esa es ponerle un yugo al pueblo pobre de Colombia. ¿Y quién los va a defender si no somos capaces de defenderlos hoy cuando es ilegal? ¿Quién los va a ayudar si no somos capaces de ayudarlos hoy cuando es ilegal? Lo que vamos a generar es una neblina, señor ministro, muy peligrosa para este país. Y yo no lo digo porque yo sea puritana. Yo soy bastante liberal. El que se quiera meter su droga, que se la meta, no es mi problema. Por supuesto, a mi hija la educaré para que no consuma drogas nunca. Porque yo creo que el hombre debe ser libre y jamás alienarse a nada. Las dependencias son tremendamente nocivas. Pero yo quiero invitar a que pensemos en los efectos que esto va a tener sobre la población colombiana. Y vuelvo a mis madres cabeza de hogar. 43% de los hogares están trabajando. Sus niños tienen jornadas de colegio cortas. Llegan en la tarde y va a estar la droga, que no se va a poder controlar. Uno de los problemas que hemos tenido es cómo se controla el microtráfico, que ha sido profundamente difícil de controlar precisamente por las sentencias de la Corte Constitucional. Querida secretaria, usted que es tan acuciosa, cada vez que ponen la dosis de aprovisionamiento, eso es justamente lo que tiene el que está vendiendo las drogas. Y no hay cómo quitársela. Y la guardan ahí en una banquita o por ahí en un parque. Y entonces salen a venderla. Y nuestras madres cabeza de hogar son las primeras víctimas, con un agravante. No es cierto que la marihuana sea una droga inane. Cuando lo consumen los menores de edad, produce alteraciones en el cerebro de manera permanente, senador Ariel, permanente, que implican mayor predisposición a enfermedades mentales, esquizofrenias, bajo rendimiento escolar. Aumenta significativamente el índice de los niños que dejan el colegio. Pero no solamente eso. Un porcentaje que a alguno le parecerá poquito, del 10%, termina adicto. ¿Sabe qué quiere decir que su hijo se haga adicto? Que destruyó su vida y la de toda su familia. Y entonces nos dicen, para que el gomelo de Bogotá pueda comprar la marihuana tranquilamente en establecimientos públicos,
pongamos en riesgo los niños pobres de Colombia. No, queridos senadores. Tengamos un debate serio sobre lo que significa el consumo de las sustancias psicoactivas. Protejamos los niños de Colombia, protejamos los pueblos pobres de Colombia, protejamos los campesinos, las comunidades indígenas y afro que se van a volver sujetos de ser secuestradas por esos violentos que van a controlar ese negocio. No es verdad, no se engañen, que porque hagamos legal el comercio, los mercados ilegales desaparecen. De hecho, los estudios en los Estados Unidos muestran claramente que pese a que los mercados legales existen, y usted lo sabe, senador Alier, no desaparecieron los mercados ilegales. Los mercados ilegales conviven y se nutren de los mercados legales. De manera que yo invito a que hundamos este proyecto, no sobre la base de que no tengamos esta discusión, tengámosla, pero tengámosla teniendo conciencia del riesgo que un proyecto así supone para los pueblos más pobres de Colombia, para las zonas cocaleras y productoras de droga de Colombia, que son secuestrados por los grupos ilegales. No es cierto que los cultivos ilícitos le hayan traído bienestar a los campesinos pobres de Colombia. Los han empobrecido, les han reclutado sus hijos, los han asesinado. Si hay alguien que ha sufrido por las drogas en este país, son los municipios que tienen cultivos ilícitos. Y por esos municipios uno no debería dar un paso que los puede poner en más peligro, en más sufrimiento y en más pobreza. Gracias, señor presidente.